Posverdad. Reflexiones sobre la distorsión deliberada de una realidad. Manipulación, noticias falsas. Una serie de podcasts que presenta el profesor de la UNED, Roberto Aparici, uno de los coordinadores del libro La Posverdad, una cartografía de los medios, las redes y la política. Un libro que plantea un profundo análisis sobre las múltiples caras de la posverdad. En este contexto hablamos con docentes, investigadores, comunicadores que se preocupan por el estudio de las implicaciones de este fenómeno. Hablamos de posverdad y algoritmos con Fernando Bordiñón, profesor del Departamento de Ciencia y Tecnología en la Universidad Pedagógica Nacional, UNIPE, en Buenos Aires, Argentina, donde también dirige la carrera de especialización en educación mediada por tecnologías de la información y de la comunicación. Su formación de base es en ciencias de la computación, con especialización en redes de datos y después máster en tecnologías integradas y sociedad del conocimiento, y con una tesis sobre el hacer digital crítico dirigida por el profesor Roberto Aparici en la UNED. Es doctor en comunicación y educación en entornos digitales. Fernando Bordiñón, si le parece, comenzamos por el significado del concepto de posverdad desde su perspectiva. Bueno, muchas gracias. Posverdad, desde mi punto de vista, desde el recorte que quiero hacer y quiero dialogar, tiene que ver más que nada con mentiras emotivas, mentiras que apelan a las emociones más que nada y que derivan en operaciones de construcción de una realidad ficticia paralela a la de las personas. De alguna forma, cuando estamos hablando de la instalación de un ambiente de posverdad, o específicamente de una noticia relacionada con la posverdad, estamos hablando de llegar a una persona, a un grupo de personas con una desconexión entre hechos objetivos, hechos contrastables, y el apelar a emociones, creencias y percepciones. De alguna forma hay un conflicto que lo emocional, lo perceptivo, vence a la parte más profunda de la razón, que es la que nos permite contrastar y poder valorar realmente algo. Entonces, esto tiene objetivos claros y que tienen que ver con, por un lado, desinformar, confundir y llevando, la persona hacia una operación de manipulación y control. Yo mencionaba parte de su formación porque nos comentaba cuando preparábamos la entrevista que iba a abordar el tema de la posverdad desde la perspectiva también de los algoritmos, de los programas de computadora. Y claro, para un profano asociamos que los algoritmos no mienten, los datos no mienten. Me gustaría que nos aclarase un poco ese concepto de algoritmo, Fernando Bordiñón. Sí, porque en general tratamos de usar un gran rótulo que es digital y a veces confunde todo. Los algoritmos, en esencia, se puede ver un algoritmo como un conjunto de instrucciones ordenadas para realizar una determinada tarea. Cuando en mi casa hago la comida y sigo una receta, estoy siguiendo un algoritmo, porque lo que me está diciendo es una serie de operaciones que tengo que hacer con un orden determinado para llegar a construir ese platillo. Entonces, los algoritmos se expresan como instrucciones en un lenguaje que una computadora pueda entender y ejecutar, o sea, llevar adelante en la automatización. Tradicionalmente, los algoritmos fueron realizados por las personas, los humanos, y si hay fallos, son fallos incorporados por los propios humanos. Hoy, con temas avanzados de computación dentro de la línea de la inteligencia artificial y específicamente el área de aprendizaje automático, hay algoritmos que pueden fabricar algoritmos. Hay un avance por ese lado, hay un avance significativo, pero en general entendamos que la mayoría de los algoritmos que nosotros utilizamos, que están en nuestros teléfonos móviles, en nuestras computadoras de escritorio o incluso adentro de nuestro televisor,
son hechos por personas. Bueno, pues volvemos al tema de posverdad y después volveremos a los algoritmos. ¿Posverdad es algo nuevo? Por lo que antes nos comentaba, no es tan nuevo, pero quizás toma ahora otra dimensión en esta sociedad de la información, en esta sociedad con tantas tecnologías y además multicultural, intercultural. Me gustaría que nos hablase de esta perspectiva de la posverdad en esta sociedad en la que nos movemos. Sí, solamente una cosita breve para dar un ejemplo de que esto no es nuevo. Los ejércitos en las guerras tradicionalmente han acudido al uso de noticias falsas, ya sea para su propio pueblo, para su propia tropa, o para el pueblo enemigo o la tropa enemiga. Napoleón fue un ejemplo de eso, que hacía circular noticias falsas. Los bandos en la Segunda Guerra Mundial hacían circular noticias falsas para desmoralizar y para moralizar también. También, por otro lado, las religiones han apelado a posverdad, han apelado a construir historias con un pie en la verdad y otro pie en la mentira, por ejemplo, para que los ciudadanos no vayan por malos hábitos. Un ejemplo clásico de esto es la masturbación. Durante cientos de años se ha dicho que la masturbación era nociva para esto, y después se ha comprobado que no tiene ningún correlato médico comprobable. Y también los pueblos han acudido a construir historias de posverdad para proteger a sus jóvenes. Las historias, a veces asociadas con lugares peligrosos, como han sido los ríos, los arroyos o el mismo bosque, y la construcción de personajes fabulosos y miedos y terrores, ha sido construcción de alguna forma, elementos de posverdad que han servido, entre comillas, para contener a esos jóvenes que no vayan por esos lugares. Y el caso novelístico de novela más importante para mí fue George Orwell en 1984 y su Ministerio de la Verdad, el cual reescribía la historia diariamente. Entonces, de alguna forma, hoy, la posverdad, en este mundo donde mucho es digital y gran parte está automatizado, o sea, quiere decir que esos datos digitales están siendo transmitidos automáticamente y procesados por computadoras, se pueden replicar los mensajes con mucha facilidad y llegar casi de forma instantánea a cualquier parte del mundo. Entonces, de alguna forma, hoy la posverdad que existía, como vimos de hace tiempo, lo que lleva es un estado de amplificación, un estado de aceleración. Vinculando ya directamente posverdad y noticias falsas, como antes nos decía, pues hay muchos matices a la hora de entender el significado de posverdad. Pero, ¿cómo contribuyen los algoritmos y los usuarios de las redes sociales a amplificar de alguna manera ese fenómeno de las noticias falsas, Fernando Bordiñón? A ver, bueno, acá tienen que ver los algoritmos. Nuestros queridos algoritmos. Primero voy a tomar un concepto de un filósofo coreano, Han, Byung-Chul Han, que él dice en uno de sus libros que en las redes sociales lo que se buscan es que los programas, los algoritmos, evadan o esquiven toda posibilidad de comunicación negativa. Porque cuando hay negatividad en un diálogo, se corta la comunicación. Y si se corta la comunicación, no hay más datos que son la ganancia de las plataformas, la captura de datos de los usuarios y la posterior análisis y comercialización. Entonces, de esa forma, los algoritmos están preparados para filtrar posibles formas de negatividad. Y de alguna forma, al pasar eso, ocurre un fenómeno que un investigador llamado Eli Pariser estudió, que son las burbujas de filtro. Que las burbujas de filtro se dan en general en los muros de las redes sociales, en los muros personales de las redes sociales, donde empezamos a tener más relación con aquellas personas que tienen una semejanza, una afinidad en la forma de sentir y de pensar muy cercana a la nuestra.
donde hay muy poca confrontación. Entonces, esas burbujas de filtro, esos muros, terminan siendo como zonas especiales donde una parte de la realidad ocurre, pero gran parte no. Y son invernaderos, a mi juicio, para que se propague, para que se divulguen las noticias falsas. ¿Y habría alguna posibilidad, se lo pregunto como experto precisamente en estas cuestiones, en saberes digitales, en este uso creativo de la tecnología, ¿habría alguna posibilidad de que los algoritmos precisamente contribuyesen a parar la difusión, la expansión de las noticias falsas, Fernando Bordiñón? Bueno, como estamos en medio de una ecología, estamos en un ambiente ecológico y de alguna forma se están construyendo herramientas, se está construyendo ciudadanía en este tema. La forma más efectiva y a mediano y largo plazo, a mi juicio, es educar, formar en una lectura crítica de medios hoy más que nunca. Eso es lo primero. Y lo segundo, apoyarse y apoyar plataformas, nuevas plataformas que tienen que ver con organizaciones que validan si las noticias son falsas o no son falsas. Son como plataformas ciudadanas que proveen herramientas, por ejemplo, Chequeado en Argentina, Chile Check en Chile, Detector de Mentiras en USA, El Sabueso en México. Son plataformas ciudadanas donde uno puede verificar con hechos reales, constatables, si algo que se está diciendo es verdad o mentira. Creo que debemos apoyar también a que esas plataformas estén y también a que los investigadores, las universidades se comprometan, porque son los que manejan los datos duros y son los que tienen una reputación y un deber ciudadano. Entonces, bueno, un poco apoyarse en eso, en educar y construir más herramientas. Lo que vemos, sobre todo en los últimos años, y además en grandes medios de comunicación, luego rectificaciones, pero bueno, a veces los propios medios contribuyen a esa propagación de las noticias falsas. También es cierto, y cada vez se refleja más también en el número de lectores de la prensa cotidiana y también en las formas de leer esa prensa, que los ciudadanos ya no creen tanto en esas verdades de los medios de comunicación. Me gustaría que nos comentase algún ejemplo, en este caso, pues de lo más reciente, pues en Argentina, ¿cómo ha afectado la posverdad a las redes de usuarios? En particular, Argentina no fue neutro en esto. Tuvimos una experiencia muy fuerte hace 3 años atrás con el cambio de gobierno, con el cambio de gestión nacional, donde la campaña del nuevo partido político ganador estuvo centrada en redes sociales y en un uso muy fuerte, muy intensivo de redes sociales y de estas características que tienen que ver con las burbujas de filtro. Entonces, de alguna manera, los partidos tradicionales seguían atados a los medios tradicionales, a los medios masivos tradicionales, y no supieron, de alguna forma, ver qué estaba pasando con estos nuevos medios digitales que están en el bolsillo de las personas las 24 horas del día. Y ahí, de alguna forma, el no tener esas capacidades desarrolladas y esa visión les hizo tener que aprender de nuevo, tener que aprender a los partidos tradicionales cómo son estos nuevos medios, qué características tienen. Entonces, el campo de batalla grande fueron las redes sociales en su momento. Y también desde la comunidad científica, desde la comunidad de las universidades, se están construyendo herramientas, se están dando talleres para poder evidenciar la instalación de noticias falsas. Porque la instalación de noticias falsas en redes sociales deja huellas. Entonces, si tenemos algoritmos, o sea, instalados como programas que detectan esos patrones, esas huellas que dejan las noticias falsas y cómo se generan y cómo se propagan, podemos también tener un mayor apoyo a la ciudadanía.
Efectivamente, esas huellas se han encontrado de forma muy evidente pues en el caso de las elecciones en Estados Unidos de América. Un último apunte ya, digamos, como a modo de conclusión de este pequeño espacio de radio en donde, bueno, no nos da tiempo a analizar todos los aspectos. Pondremos enlaces a algunas de las publicaciones del profesor Fernando Bordiñón, en especial a esa tesis que ha realizado en esta Universidad Nacional de Educación a Distancia, Digital Orbis, una pedagogía del hacer digital crítico, y algunos de esos libros que publican en su universidad, en la Universidad Pedagógica Nacional, pensados, como en otro programa habíamos hablado, pues no solamente para los docentes, sino también para los jóvenes, en contextos formales y no formales, y que abordan muchas de estas cuestiones. Fernando Bordiñón, ¿cómo se pueden mitigar? Algo ya nos ha dicho, pero los efectos de la manipulación mediática, nos hablaba de educación. Sí, de educación, de estar atento cuáles son las nuevas herramientas que se están generando, que se están instalando hoy en día, por ejemplo, las plataformas de chequeo de información, estar atento también a otros canales informativos, no necesariamente los centrales que estamos acostumbrados a ver. Hay muchos canales informativos ciudadanos, y no tener miedo a confrontar, no tener miedo a leer algo que por más que nos disguste, a leerlo, porque eso sirve para confrontar, porque si no solamente nos vamos a quedar en nuestras percepciones, en nuestras creencias, y vamos a terminar teniendo un mundo feliz en nuestro metro cuadrado, pero puede haber fuego por afuera de nuestro metro cuadrado. Un apunte sobre saberes digitales, cuestión a la que hemos dedicado otro programa, pero que, por lo que le escucho, tiene muchísimo que ver con esa posibilidad al alcance de un ciudadano de, digamos, mitigar esos efectos de la manipulación mediática. ¿Qué se entiende por saberes digitales, Fernando Bordiñón? Saberes digitales, bueno, tiene que ver con esta relación, con esta nueva configuración de este mundo que estamos atravesando en este momento. El mundo de hoy es un mundo expandido, enriquecido y a la vez complejizado por las tecnologías digitales. Entonces, Paulo Freire decía siempre que educar es que otro sea. ¿Y cómo logro que otro sea? Pudiendo leer su mundo, su contexto, y pudiéndolo tener herramientas como para intervenirlo, para poder tener una cuota mínima de libertad para hacer cosas. Entonces, hay que apostar a poder leer e intervenir esta nueva configuración del mundo. Lo que pasa que, yo me acordaba, María José, que comentabas de hace décadas atrás cosas. Por ejemplo, en la generación de mis padres lo dijo la radio, palabra santa, no hay más que hablar, lo dijo la radio, es un hecho que es verdad. Varias décadas después no es así. Entonces, bueno, es leer críticamente este mundo. Muchísimas gracias, Fernando Bordiñón, profesor del Departamento de Ciencia y Tecnología en la Universidad Pedagógica Nacional, UNIPE, de Argentina, donde también dirige la carrera de especialización en educación mediada por tecnologías de la información y de la comunicación. Hasta otro encuentro. Sin distancias, la UNED en Radio 3 y cuando quieras en Canal UNED, canal.uned.es, con enlaces de interés sobre los temas propuestos. Pondremos un enlace a la serie dedicada a educomunicación que coordina el profesor Roberto Aparici de la Facultad de Educación de la UNED, canal.uned.es.